Me es grato saludarles en esta noche, esperando que estén gozando de buena salud. Aquí estamos todavía con un poco de frío, así de que las enfermedades respiratorias tienden a afectarnos. Después de cerciorarme de que se está escuchando, nuevamente les digo muy buenas noches a todos, amados hermanos y amigos. Vamos a tener esta lectura bíblica como casi cada jueves, ahora presentando el texto en su pantalla. Vamos a estar viendo acerca de Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22, en esto que han llamado la higuera estéril, la higuera estéril. Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 21, del 18 al 22, siempre agradeciendo su compañía. Aquellos que estarán por Facebook, muchas gracias. Aquellos que nos verán posteriormente, gracias. Y aquellos que verán posteriormente este video en YouTube, también muchas gracias. El propósito de estos estudios siempre es con el propósito de presentar la palabra de Dios lo más claro y sencillo posible. Esto es para los corazones sencillos, para los corazones que gustan de la verdad, para aquellos que quieren conocer la voluntad de Dios. Y hemos estado caminando a través de este Evangelio de Mateo y hemos llegado hasta el capítulo 21 y hoy toca el turno a los versículos 18 al 22 con el tema la higuera estéril. Dice la palabra de Dios en estos versículos: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esta es la lectura, amados, que consta de estos 4 versículos. Ahora vamos a ver el paso a paso de esta lectura, en donde haremos breves comentarios muy sencillos, y de todos modos les recuerdo que si hay preguntas o dudas acerca de lo que estamos hablando, con toda confianza me deje por ahí un mensaje de texto en el chat. Mateo 21:18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Bueno, aquí tenemos nosotros que hablar acerca de que el Señor Jesucristo, después de purificar el templo, como vimos la semana pasada, sale de la ciudad para ir a Betania, y por la mañana vuelve a la ciudad de Jerusalén. Y cuando él está volviendo a la ciudad de Jerusalén, dice la palabra de Dios que tuvo hambre, y viendo una higuera, versículo 19, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Y dice ahí la última frase: y luego se secó la higuera. Es un buen momento, amados oyentes, para presentar una vez más este actuar del Señor Jesucristo. En el versículo primero se nos informa que tuvo hambre, que es el versículo 18, y en el versículo segundo, que es el versículo 19, profiere unas palabras que causan un milagro: nunca jamás nazca fruto de ti, y luego se secó la higuera.
Esto es la maravilla, esto es la grandeza y es la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Que Él podía ser hombre cuando Él quería y podía ser Dios cuando Él quería. Tuvo hambre, Dios no tiene hambre. Él tuvo hambre como hombre, pero luego habla a la higuera y le profiere palabras como Dios. Interesante, interesante esta situación. Hombre y Dios en estos dos versículos. Viene a esta higuera Jesús, el hombre, y esta higuera dice la palabra de Dios que tenía hojas, pero no encuentra fruto en ella. Y es bueno notar aquí, amados oyentes, que se dice de las higueras que cuando tienen hojas, tienen higos, ya que primero da el fruto y luego las hojas vienen a acompañar el fruto. Así de que viéndola a una distancia, esta higuera prometía tener higos, pero llega el Señor y no encuentra higos en ella. Así que visiblemente la higuera aparentaba que tenía fruto. Esto nos da lecciones muy interesantes porque los seres humanos somos bien curiosos, porque a veces damos una apariencia y tenemos otra. O sea, nos portamos como personas de doble cara, como personas hipócritas, damos una buena cara en algo que no nos gusta y eso pues muchas veces es hipocresía. Eh, También es interesante en esta parte darnos cuenta de que en el llamado del Señor Jesucristo se encuentra el mandamiento de que llevemos fruto para Dios. O sea, Él llama al arrepentimiento, Él llama a la conversión y llama a que demos fruto para Dios. Y entonces muchas veces nos encontramos en la situación de que um, aparentamos estar sirviendo a Dios, pero no damos fruto. Y eso es muy triste porque nos encontramos en la situación de esta higuera llamada higuera estéril. Y se le dice higuera estéril porque no tenía fruto cuando daba la apariencia de tener fruto. Pero también, amados, es importante recalcar las palabras del Señor. Nunca jamás nazca de ti fruto. Porque el Señor con estas palabras está indicando la inutilidad de la higuera. ¿De qué sirve una higuera que no da higos? Ahora, también esto, amados, y de una manera directa, tiene una comparación muy fuerte con la ciudad de Jerusalén y sus autoridades. Porque Jerusalén debía de estar dando frutos para Dios. La gente, los habitantes de Jerusalén debían de estar dando fruto para Dios. Deberían de estar bien contentos con Jesucristo, siguiéndolo y empezando a aprender de Él y empezando a hacer su voluntad. Deberían de estar dando frutos de misericordia, de justicia divina. En lugar de ello, sabemos nosotros, por todo lo que hemos leído, los gobernantes están con prácticas mundanas. Y nosotros lo vimos la semana pasada con el templo. ¿Qué estaban haciendo las autoridades en el templo? Nada. Estaban permitiendo que se hiciera lucro adentro del templo, que se hiciera mercadería adentro del templo. Y eso indica la simpatía de las autoridades con ello, puesto que ellos no estaban haciendo nada por prohibir esa situación. La ciudad, amados, que recibía a Jesucristo con algarabía, antes del templo, Jesucristo entra a la ciudad, la gente lo recibe con mucha alegría,
gritando: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Dios, Hosana al Hijo de David. Pero esta misma ciudad que lo recibió con algarabía en unos cuantos días, estará pidiendo que lo crucifiquen, siguiendo la corriente de las autoridades que lo despreciaban. La higuera se secó. Y mientras Jesús trabajaba para la salvación de ellos y de todo el mundo, y aún sería sacrificado por ellos, sería sacrificado por todo el mundo, pero ellos, que eran el pueblo de Dios, ellos seguían estériles para Dios. Pero vendría el tiempo en que Jesús vendría en juicio, destruyendo ese poder que lo despreciaba. Situación desoladora que pasó en el año 70 después de Cristo. Así como la higuera. Se secó también Jerusalén. Se secaron también las autoridades de Jerusalén. El pueblo de Dios pasó a ser un pueblo no de Dios. Un pueblo como cualquier otro pueblo. Así de que la higuera estéril tiene algunas lecciones, nos da lecciones muy importantes a nosotros para que aprendamos a llevar fruto y no solamente tengamos la apariencia de que fructificamos cuando no damos fruto. Y de una manera directa está hablando del paralelo con Jerusalén. Jerusalén era como la higuera estéril que no estaba dando fruto y aún pedía que Jesucristo fuera crucificado. Y en el año 70 después de Cristo la higuera se secó. O sea, Jerusalén ya no fue más la ciudad de Dios, ni la ciudad ni el templo de Dios. Pero me llama también la atención, amados oyentes, el hecho de que en Mateo 21:20, viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Amados, aunque los discípulos eran privilegiados caminando y viendo de cerca el ministerio de Jesús, habiendo ellos presenciado sus milagros y aún ellos mismos habiendo sido recipientes del poder milagroso de Dios, se asombraban ante este evento. La higuera se secó. El maestro había dicho: nunca jamás brote fruto de ti, y la higuera se secó. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Ellos preguntan. ¿Cómo pasó esto? Pues Jesús les responde, amados, y les dice: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Amados, esto que dice el Señor en este versículo 21 no tendría sentido claro si lo sacamos del contexto. Él está dando una respuesta directa a la pregunta de los discípulos, que maravillados preguntaron cómo es que se secó enseguida la higuera. Lo que les dice el Señor Jesús en esta ocasión es algo de lo que no se habla mucho de forma específica. Siempre se deja ahí como una especie de misterio. Pero los discípulos habían sido dotados de poderes milagrosos. Los discípulos habían sacado demonios y habían sanado enfermos. Los discípulos tenían un poder que deberían valorar y poner su confianza en que era un poder dado a ellos y que debían de confiar en ello. Aunque ellos habían sido dotados de poder milagroso, ellos todavía tenían dudas de ello. Por eso el Señor Jesucristo les dice: si tuvieses fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Ellos tenían el poder para hacer estas situaciones, estas cosas, porque habían sido dotados de poder milagroso por parte del Señor Jesucristo, actuando con poder el Espíritu Santo en ellos. Ejemplo de la duda de ellos.
Cuando el Señor les dijo que alimentaran a los miles de personas que le seguían y le escuchaban, ¿se acuerda cuando le vinieron a Jesús y le dijeron, Maestro, es tarde y ya no hay lugar donde compre pan, despáchalos, no hay que comer? Y entonces les dice el Señor Jesucristo, denles ustedes de comer. Ellos no tienen necesidad de irse, ustedes denle de comer. Y estamos hablando de Mateo 14:16, unos versículos, unos capítulos atrás de lo que estamos considerando hoy. O sea, los discípulos, cuando ven esta necesidad de las personas que tenían necesidad de irse porque no habían comido, tenían algunos días ahí con ellos, los discípulos podían dar de comer a esas personas, porque Jesucristo les dice, dale de comer ustedes, denle de comer ustedes. Pero ellos no supieron qué hacer, tenían dudas todavía. Entonces el Señor multiplica los panes y los peces que había al alcance por aquel muchacho, y de esa manera da de comer a 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Pero no fue el único caso, amados oyentes, también cuando Pedro dudó y se empezó a hundir. ¿Se acuerda? Después del milagro de dar de comer a miles de personas, el Señor Jesucristo sube al monte a orar, les dice a los discípulos que se hagan mar adentro, ellos se hacen mar adentro, van en la barca, Jesucristo está orando por horas, llega las horas avanzadas de la noche, empieza a haber una tempestad en el mar, Jesús viene a ellos caminando, caminando sobre el agua, y entonces ellos dicen, un fantasma, se asustan. Y Jesús les dice, tengan tranquilidad, yo soy. Y entonces Pedro le dijo, Señor, si tú eres, permite que vaya a ti. Y entonces el Señor le dijo, vamos a leer Mateo 14, 29 al 31, por favor. Mateo 14, del 29 al 31. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro, si hubiera tenido la fe suficiente en que podía caminar sobre el agua, no se hubiera hundido, pero él le falló esa fe. Le falló esa fe. Estamos hablando de la falta de fe en el poder que Dios le estaba otorgando. La falta de fe en el poder que Dios le estaba otorgando. De aquel caso también de cuando ellos no pudieron sacar un demonio después de que ya habían sacado demonios en una ocasión anterior, habían sanado enfermos. Nuestro Señor Jesucristo toma a 3 de sus apóstoles que siempre fueron considerados para ocasiones especiales, en el caso de Pedro, Juan y Jacobo, para llevarlos al monte de la transfiguración. Después del evento de la transfiguración en el monte vienen y empiezan a escuchar un escándalo que había abajo. Y es que había discusión porque los discípulos no habían podido sacar el demonio de un muchacho. Y entonces Jesús pregunta que qué pasaba y le dicen, es que hemos traído a este muchacho y tus discípulos no han podido hacer nada. Jesucristo dice en Mateo 17, del 17 al 21, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ellos podían haber sacado el demonio del muchacho. Por eso profiere estas palabras el Señor Jesucristo. Traédmelo acá. Versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y ahí está la respuesta del Señor Jesús, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Note que en lo que menciona el Señor Jesucristo aquí en cuanto a la falta de fe es muy parecido a lo que mencionó cuando le preguntaron que cómo es que la higuera se había secado, cómo es que se secó enseguida la higuera. Entonces los apóstoles tenían ese poder, amados. Ahora, la aplicación para nosotros no tiene que ver con el hecho de que nosotros le digamos a un monte que se pase para un lado y el monte se va a pasar. La fe para nosotros es creer en el Señor Jesucristo y creer en su palabra y creer en aquellas promesas que Él nos ha dado. Pero los apóstoles tenían un poder que nosotros no tenemos. Entonces, los apóstoles tenían un poder milagroso. Nosotros no tenemos un poder milagroso. Sin embargo, la aplicación es, debemos de tener fe y no debemos de dudar. Porque el que duda, dice Santiago, pues no recibirá lo que pide. Debe de pedirse con fe, no dudando. ¿Ya? Pero es una situación, quería aclarar esto para que veamos por qué el Señor profiere esas palabras. Nosotros no tenemos el poder de decirle a un monte que se pase de un lado para otro, pero los apóstoles sí tenían ese poder, dado por Dios, pero no confiaban en ese poder. Y hemos presentado al menos 3 textos que nos ayudan a comprender que ellos dudaban del poder que tenían. Pero por otro lado también hemos dicho, y vamos a hacer hincapié de esto, tomando en cuenta el último versículo, el versículo 22, de que nosotros debemos de tener fe en el Señor de acuerdo a lo que Él ha prometido para nosotros. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Otra vez le está hablando directamente a los apóstoles. La aplicación para nosotros es simple y sencillamente no dudar de aquellas cosas que el Señor nos ha prometido. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Se fija ahí, allí hay un requisito. Podemos recibir lo que Dios nos ha prometido si nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se fija? Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 5:14 también dice, y versículo 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? Tenemos que considerar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, amados, 3 puntos muy interesantes aquí. El primero es la higuera estéril, representando al que dice servir a Dios y realmente no lo está sirviendo, al que aparenta una cosa y es otra diferente, ilustrando a Jerusalén, que debía de estar dando fruto para Dios y no lo estaba haciendo, y que por esa razón iba a ser destruida, cosa que pasó en el año 70 después de Cristo. Y tercero, amados, o perdón, el segundo punto es de el poder que tenían los apóstoles
para hacer milagros, pero que ellos dudaban de ese poder que tenían y por esa razón fallaban en sus intentos de hacer las cosas que podían hacer por el poder que Dios les había dado. Tercero, nosotros debemos de llevar fruto a Dios y nosotros somos enseñados y leccionados a través de estos versículos para que pidamos a Dios de acuerdo a su voluntad y Él nos va a oír si nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Agradezco su atención, siempre pidiéndole en el Señor Jesucristo que si tiene cuentas pendientes con Dios, medite mucho y arrepiéntase antes de que sea tarde. A usted, estimado hermano y hermana, y a usted, estimado amigo, si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Cualquier cosa que pueda ayudarles en este ejercicio, con mucha confianza, por favor, escríbanme y atenderé su mensaje. Dios les bendiga, muy buenas noches. Por favor, acompáñenme en esta oración y con ello quedamos despedidos. Amantísimo Señor, agradecemos tu palabra y agradecemos tus enseñanzas y pedimos que bendigas a los que van predicando tu palabra por el vasto mundo y que bendigas a aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Bendice, por favor, a los que están en el lecho del dolor. Bendice a aquellos que han sido intervenidos en alguna operación. Bendice a aquellos que andan viajando, que regresen con bien a su hogar y que tu bendita palabra fluya, Señor, y corra en aquellos que desean conocerte. Que más almas vengan a la obediencia, Señor, y que tu reino crezca. Gracias por esta oportunidad que me has dado de presentar tu palabra y bendice a todos aquellos que gustan de escucharla. Todo pedimos, Señor, y agradecemos en el bendito nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuevamente, muy buenas noches, amados. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche y de esa manera vamos a concluir, esperando contar con su atención para la siguiente, donde estaremos hablando acerca de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Dios les bendiga. Muy buenas noches.